De la derivada, vamos a ver problemas de razones de cambio, máximos, mínimos, monotonía, concavidad y asíntotas. Vamos a hacer práctica, eso lo vamos a hacer práctica hasta donde lleguemos. Entonces, los que vamos a resolver son problemas de exámenes viejos. Entonces, no viene en orden eh, por los temas que vimos. O sea, no viene primero el problema de razones de cambio, uno máximo, uno mínimo, sino vienen ahí revueltos. ¿Verdad? Solo agarré exámenes y pegué las imágenes, pero ir resolviendo. ¿Verdad? Entonces la idea de como para ir practicando eso y la próxima clase pasar al tema de problemas de optimización, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar el día de hoy a ver cómo nos va. Entonces vamos a tener un problema. Este era un examen, dice que era una respuesta breve. A continuación se presenta una serie de ítems que se deben responder considerando una función f que cumple con. Entonces ya nos dan la función f, f' y doble prima, no la segunda derivada. Y nos piden encontrar el punto 1, el dominio, intersección con el de x, intersección con el de y, el 4, intervalos de crecimiento, puntos máximos, mínimos, intervalos de concavidad, puntos de inflexión y las asíntotas. Entonces ven que el punto 1, 2 y 3 en realidad ya no son de este curso, sino son del curso anterior, ¿verdad? Dominio, intersección del eje X, intersección del eje Y, esos lo hemos visto. Igual son temas que han venido viendo hace tiempo, ¿verdad? Pero igualmente aquí en ese examen lo preguntaron y a veces lo preguntan, entonces lo vamos a resolver y algunos a veces lo fallan, ¿verdad? Viendo que la parte de dominio se dio en el curso de informática mucho más difícil, ¿verdad? Con funciones más complicadas. Entonces aquí ven que nosotros lo resolvemos en general, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo hacer como ejemplo? En un quiz, un examen, si llegamos al examen, segundo examen virtual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudieran preguntar? Nos podrían dar la función f o f' y nos preguntan cuáles son los puntos máximos de f, ¿verdad? Dado f' y f, los puntos máximos son, ¿verdad? O donde la función alcanza los puntos máximos, entonces respecto a la derivada, lo que vamos a hacer nosotros, esa sería la solución, ¿verdad? Para encontrar los puntos máximos. O nos podrían replantear las preguntas de la función f', perdón, la función f alcanza máximos en x igual a 5, en x igual a 0, pues en cierto o falso. ¿Verdad? O nos pueden dar la misma función y nos pueden dar una selección única. Y en las opciones está, el dominio f es tal, los máximos, el máximo es tal punto. El punto de inflexión es, la función f presenta una asíntota horizontal en, bueno, entonces, esos puntillos. Es lo mismo, solo que presentado de una manera distinta. Lo que hay que hacer es simplemente analizarlo, ¿verdad? Lo hacemos en general porque no habría forma de cómo hacer preguntas o resolver de todo ese tipo, ¿verdad? Que al final es lo mismo, solo que una selección única o preguntado un poquito distinto, ¿verdad? O tal vez solo que nos preguntan el punto 7 o el punto 5. Entonces vamos a iniciar. En el caso que no se vea una imagen muy bien, que la vea muy pequeña, me lo dicen para agrandar la imagen, ¿verdad? Tal vez una gráfica o algo. Entonces, quizá un poquito más lejos. Preguntas, entonces tenemos f, que es x cuadrado menos 1 entre x al cubo. Entonces, primera pregunta, el dominio f. ¿Qué era el dominio f? El dominio es donde la función está definida, ¿verdad? Ese es el dominio de una función. El dominio de una función. Entonces, aquí habría problema en quién? Solo habría problema donde el denominador es 0. O sea, en x al cubo.
Eso es cero solamente si x al cubo es cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el dominio? El dominio de f es igual a r quitándole el cero. A r quitándole el cero, ¿no? Ya que si x es cero, la función se indefine, ahí sería cero en el denominador, ¿verdad? Y eso no es posible. Punto 2. Este punto 2 es sencillo y lo fallan a veces. ¿Verdad? Aquí quiero que me contesten algo. Nos preguntan, intersección con el eje X. ¿Qué forma, voy a escribirlo en otro color, qué forma tiene un punto de intersección con el eje X? ¿O cómo encuentro la intersección con el eje X? Alguno que me diga la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo encuentro la intersección con el eje X? ¿O qué forma tiene un par ordenado? En el 1,0, ¿no? En el 1,0. Más o menos. Entonces, pero lo importante es que dijo 1,0. Entonces, la coordenada en Y, ¿qué valor tiene? En el punto que dijo 1,0, quiere decir que en Y es 0, ¿verdad? Eso es lo importante, que en Y es 0, pero en X, ¿qué valor va a tomar? No lo sabemos. Sí, bueno, sí, sí. ¿Sí? Sí, porque ese punto que me está diciendo 1,0 sería un caso particular, ¿verdad? Donde la función, acá no sé si interseca en 1,0, ¿verdad? Pero puede ser. Sería un punto particular. Puede intersecar en 2,0, 3,0, 5,0, 1 medio, 0, pi, 0. Pero lo importante es que esa coordenada en Y siempre es 0. Aquí es lo que vamos. Como la Y siempre es 0, ¿qué significa eso? En la función yo sustituyo la Y por 0. ¿No? Sustituyo la Y por 0. Entonces diría 0, ¿verdad? Que es f de x es igual a x cuadrado menos 1 entre x al cubo. Entre x al cubo. ¿Verdad? Entonces, si yo paso acá a dividir, a multiplicar el x al cubo, nos va a quedar 0. 0 por x al cubo. Si lo paso acá, eso nos va a dar 0. 0 es igual a x cuadrado menos 1. Y nos queda una ecuación cuadrática igualada a ¿qué? Igualada a 0. ¿Verdad? Entonces nos va a quedar, lo puedo resolver como de 5, 3 o con una diferencia de cuadrados. Ahí como quieran. Esos pasos ya no es necesario que aparezcan acá, ¿verdad? La resolución. Ya cuando llegamos a igualar a 0 la ecuación cuadrática. Entonces nos va a quedar más menos 1. Más menos 1. Más menos 1. Entonces ya tenemos que la función interseca en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Punto 3. Vamos a ver si. Alguno ahí se le puede ayudar a Dainer después a conectarse a las clases. Entonces, punto 3 es intersección con el eje X. ¿No? Entonces, ¿qué forma tiene la intersección con el eje X? Perdón, con el eje Y. Ahora sí, a ver. ¿Qué forma tiene esta intersección? El punto, ¿qué forma va a tener? 0, algo, ¿no? Ajá, exacto, muy bien. Bien, 0, algo. 0, algo, exacto, muy bien, Moisés.
0, algo. Entonces, para encontrar la intersección con el eje Y es 0, algo. ¿Quién vale 0? El X. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que calcular f de 0. Pero en este caso, ¿qué pasa? Recuerden que el dominio es R menos el 0, ¿verdad? Entonces yo no puedo evaluar f de 0, porque f de 0 es cambiar el X por 0. Y el 0 no está en el dominio. Entonces, ¿qué pasa acá? Eso no existe, no hay intersección. No hay intersección. No vamos a tener una intersección con el eje Y. No vamos a tener una intersección con el eje Y. ¿Está listo? Ajá. Punto 4. Punto 4 nos dice que es intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo hacíamos eso? Con la primera derivada, ¿verdad? Los ceros de cada factor. ¿No? Para hacer la tablita, los signos. Buscamos los ceros de cada factor. El cero del primero es raíz cuadrada de 3. El del otro es menos raíz cuadrada de 3. Y el último es 0. ¿No? ¿Cuándo x cuadrado es 0? Cuando x es 0. Siempre es el más sencillo, pero a veces se equivocan en ese. ¿No? No lo encuentran. No sé qué es lo que pasa ahí. ¿No? Entonces vamos a poner una tabla ahí. Tenemos una tablita ahí. Entonces la tablita igual que siempre, ¿verdad? De menos infinito. Ahora de menor a mayor. No es necesario cuánto saber raíz cuadrada de 3, porque ya tenemos una negativa, tenemos el 0 y la positiva. Pues el orden es fácil sacarlo, ¿no? Y el más infinito. Entonces tenemos los factores que serían el x a la 4, x más raíz de 3 y raíz de 3 menos x, ¿verdad? Entonces acá escribimos f', ¿verdad? Y f. Señalamos los ceros para hacerlo más rápido de cada factor. Recuerden que acá, si la x está negativa, a la derecha del 0 el factor es negativo y a la izquierda positivo, ¿verdad? Entonces, el primero, como está elevado a un exponente par, todo es positivo. En el otro, la x está positiva, entonces es usual, a la izquierda negativo y a la derecha positivo. En el otro se invierte, ¿verdad? Porque la x está negativa, entonces sería a la izquierda positivo y a la derecha negativo. El signo de la primera derivada, primer columna negativo, positivo, positivo y negativo. Entonces, si la primera derivada es negativa, f es decreciente. Si es positiva es creciente, creciente y decreciente. ¿Verdad? Entonces, qué sencillo. Ya cuando uno ha factorizado, esos son puntos ya muertos, puntos para nosotros. Entonces, ahora escribimos los intervalos, donde f es, escribirlo acá para si puedo contestar la misma 5 acá. F es creciente, donde de menos raíz de 3, ¿verdad? Aquí vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿verdad? Vamos a hacerlo separado para no complicarnos, ¿verdad? De 0 a raíz de 3. Recuerden que no está mal si lo escriben de menos raíz de 3 a 3, pero tienen que quitarle el 0, ¿verdad? Si lo escriben de menos raíz de 3 a raíz de 3 y no le quitan el 0, eso estaría incorrecto, ¿verdad? Por eso es que prefiero que lo escriban así, de forma separada, para que no cometan ese error. Y entonces es decreciente de menos infinito a menos raíz de 3 y de raíz de 3 a
más infinito. Vamos a contestar acá la 5 también. Aquí tenemos un espacio pequeño. La 5 era puntos máximos, puntos mínimos. Sus puntos máximos y mínimos es donde f es decreciente y creciente. Ahí tenemos un mínimo porque ya va decreciendo y luego crece, ¿verdad? Y luego acá en raíz de 3 también tenemos un máximo porque la función crece y luego decrece. Vamos a ver aquí otra cosa importante en la tablita. Vean que es cuando ella crece es negativo otra vez y acá es positivo. O sea, hay un cambio de signo entre menos raíz de 3. Y también en raíz de 3 hay un cambio de signo. A la izquierda positivo y a la derecha negativo, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener un máximo o un mínimo cuando existe un cambio de signo de la derivada. ¿Por qué lo vamos a decir? Porque en este caso tenemos una tabla, pero más adelante vamos a ver unos ejemplos donde nos dan la gráfica de f'. Entonces, si nos dan la gráfica de f' va a ser lo mismo. Ver dónde esa función f' es positiva y dónde es negativa. Para ver si es un máximo. O negativa y positiva para ver si es un mínimo. Para que exista ese cambio de signo. Si no existe cambio de signo, entonces, si no existe cambio de signo, la función no tiene nada, ¿no? Parece que ya entró Dainer en la clase. Vamos a ver. Entonces, acá es sencillo porque tenemos la tabla. ¿Dónde sería un máximo? En x igual a menos raíz de 3 alcanza ese máximo, ¿verdad? Y en x igual a, en raíz de 3. Y en menos raíz de 3 sería un mínimo. Entonces, como nos piden puntos, sería en o un punto máximo, nos escribe un punto máximo. Un punto máximo es raíz de 3. Ese 3 siempre me sale bien feo. Raíz de 3, coma, f de raíz de 3. Y un punto mínimo es menos raíz de 3, coma, f de menos raíz de 3. Acá en este caso lo podemos dejar de esa manera. Menos raíz de 3, coma, f de menos raíz de 3, sabiendo que vamos a evaluar la función original. Si no nos piden exactamente el valor de la coordenada y, lo podemos dejar así, ¿verdad? Porque en este caso no es necesario buscarlo, porque nosotros no vamos a hacer el dibujo al final, no vamos a hacer el dibujo de la gráfica, ¿no? En otros semestres sí nos piden el dibujo, en este semestre no, dado a las circunstancias, ¿verdad?, que estamos pasando. Entonces, para que dé tiempo bien de ver la materia, todos los contenidos del curso. Entonces, como no es necesario hacer el dibujo, lo podemos dejar de esa manera, simplemente indicado, ¿verdad? Ya sea si en el quiz si nos dan la coordenada en x, bueno, simplemente que es f de 3, f de menos raíz de 3, sustituimos menos raíz de 3 en la función f, ¿verdad? Ojo que estamos escribiendo en f, no en f' ni en la segunda derivada, ¿no? Entonces el punto 5 y el punto 6, ¿qué sería? El punto 5 nos dice que es, perdón, el punto 6 y punto 7, intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Para que esos puntos son repetidos, ¿no? Regalen un momento. Nos está explicando que buscar los puntos de inflexión y intervalo de concavidad era como realizar el punto 4 y punto 5. Otra vez nuevamente lo repito, ¿no? Nada más que ahora con la segunda derivada.
¿verdad? Buscar dónde es 0 la segunda derivada, los intervalos de concavidad, donde es positivo es conca hacia arriba, donde es negativo conca hacia abajo. Puntos de inflexión aquí serían como los puntos mínimos o máximos, o sea, donde hay un cambio de concavidad, ¿verdad? Donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Es repetir el proceso anterior, solo que con diferente nombre y con la segunda derivada, ¿verdad? Buscamos los ceros de cada factor, raíz de 6 y no raíz de 6, y el de acá es 0. 0. Y el 2 que está por ahí, que el 2 nunca es 0, ¿verdad? Cuidado acá, ¿verdad? Porque la pregunta, ¿qué sería? Voy a escribirlo a un lado. A veces también se equivocan con eso, ¿verdad? Solo nos preguntamos, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿2 es igual a 0? No, ¿verdad? Obviamente 2 nunca es igual a 0. 2, entonces 2 nunca es 0, ¿verdad? Es una pregunta que tal vez algunos dicen, qué pregunta más trivial o qué pregunta más tonta hace el profe, ¿verdad? Pero hay algunos que se equivocan. Hay algunos que ponen el 2 y ponen como 0, le ponen el signo. Lo ponen positivo y luego negativo, ¿verdad? Vamos a hacerles ese ejemplo erróneo ahorita en la tabla. Vamos a hacer la tabla, a ver cómo va. Tenemos la tabla ya, esta es la pregunta 6, ¿verdad? Es punto 6. Punto 6. Punto 6. Entonces igual, ¿verdad? De menos infinito. Acá no es necesario tampoco otra vez saber cuánto es raíz de 6 porque el orden ya lo tenemos. Tenemos una negativa y otra positiva, ¿verdad? Y no hay más valores, no hay más ceros. Raíz de 6, raíz de 6 y más infinito. Y más infinito por ahí. Poner los ceros de cada factor, ¿verdad? ¿No? Ya teniendo los factores, ¿no? Entonces una forma de tenerlo, ¿verdad? Puedes poner el 2 aquí solito. X más raíz de 6. X menos raíz de 6. Y el factor de abajo que era X a la 5, ¿verdad? Si no me equivoco, ahorita lo reviso. F' y doble prima, la segunda derivada, y acá sería F. Vamos a revisarlo. X a la 5, ¿sí? Y entonces los ceros de cada factor. El 0 acá es de la segunda fila, ¿verdad? Porque el 2 no tiene 0. Eso simplemente aquí. Recuerden que nosotros lo trabajamos de esta manera. Solamente ese 0 lo señalo para los signos. Ven, ¿qué hacen algunos? En esta fila a veces ponen acá, por ejemplo, tal vez, no sé, negativo, negativo y positivo. Lo ponen así, ¿verdad? Esto es incorrecto porque el 2 nunca cambia de signo. El 2 es siempre positivo, ¿verdad? Entonces completamos las otras rápidamente por ahí. Todo el mundo sabe completar la tabla. Y ahora, entonces, negativo, negativo y positivo. Entonces, cuando la segunda derivada es negativa, entonces f es cóncava hacia abajo. Cuando es positiva es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Entonces los intervalos de concavidad, donde f es cóncava hacia arriba, sería de dónde? De menos raíz de 6, ¿verdad? A 0. Acá escribimos unión de raíz de 6 a más infinito. Ahora, ¿dónde f es cóncava hacia abajo? Tenemos los intervalos, solo la información. De menos infinito a menos raíz de 6, unión de 0 a raíz de 6.
Y los puntos de inflexión, ¿cuáles serían? Acá, menos raíz de 6, donde hay cambio, cóncavo hacia arriba pasó a, y luego, perdón, de cóncavo hacia abajo pasó a cóncavo hacia arriba, y luego en raíz de 6, que pasó de cóncavo abajo a cóncavo hacia arriba. ¿Qué pasa en 0? En 0 hay un cambio de concavidad, pero recordemos que en ese 0, el 0 no está en mi dominio, ¿verdad? El 0 no está en el dominio. Entonces no sería un punto de inflexión porque no podemos buscar su imagen o buscar su imagen. Se responder aquí el 7 para que nos dé espacio para responder los demás. 7. El 7, entonces tenemos que el 7 es los puntos de inflexión. Son menos raíz de 6, coma, f de menos raíz de 6. Ahora raíz de 6, coma, f de raíz de 6. ¿No? Y la pregunta 8, 9 y 10 era buscar las asíntotas, ¿verdad? Entonces la asíntota vertical era la más sencilla, ¿verdad? La asíntota vertical era la más sencilla. Punto 8. Bueno, era sencilla si sabíamos el dominio, ¿verdad? Si sabíamos encontrar bien el dominio. El dominio de la función era r menos el 0. Entonces, la asíntota vertical es x igual a 0. Eran los puntos que no estaban en nuestro dominio, las asíntotas, ¿verdad? Y los escribíamos como recta, x igual 0. Entonces aquí vamos a analizar qué pasa cuando yo me acerco por derecha del 0. O sea, ¿qué pasa con esa función? Con la función f, x cuadrado menos 1 entre x al cubo. Entonces, esa era mi función. Entonces, como voy a calcular un límite lateral, lo ideal es factorizar el numerador. Es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces va a quedar x menos 1 y x más 1 entre x al cubo. Entonces, acá ya encontramos la síntesis, ¿verdad? Que era la pregunta, pero vamos a buscar qué pasa por el lado derecho de x y el lado izquierdo, analizando los laterales, ¿verdad? Porque eso nos podrían preguntar qué pasa por derecha y por izquierda de ese valor. Entonces lo estamos buscando una vez. A ver qué sucede por ahí. Ya nosotros vamos a buscar límites laterales, ¿verdad? Por derecha debería escoger el punto 0.1. Entonces, aquí sería positivo. En los segundos factores sería positivo. Y en el primero sería negativo. Entonces, como solo tenemos un negativo, el resultado es negativo infinito. Ahora lo mismo, pero por izquierda del 0, ¿verdad? 0 por izquierda. Entonces ahora escribir factorizado ya, la f. Escribimos f factorizado, nos va a quedar x menos 1, x más 1 y x al cubo. Entonces aquí escogeríamos como qué valor, como menos 0.1, ¿verdad? Menos 0.1. Entonces aquí sería negativo, acá sería positivo igual, y aquí es negativo. Ahora tenemos dos negativos, como son dos, es par, eso es más infinito. Listo. Entonces ya encontramos la asíntota y analizamos por derecha y por izquierda a ver qué pasaba por ahí. Entonces el punto 9, tenemos que el punto 9 era la
asíntota horizontal. Que la asíntota horizontal, si nos recordamos, era el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función, o sea, de f, de x cuadrado menos 1 entre x al cubo. Y entonces este límite es súper sencillo porque nos vamos a las reglas de límites de infinito cuando tenemos polinomio dividido entre polinomio. Entonces, lo único que hay que ver cuál exponente es más grande, si el exponente que está en el numerador o en el denominador. Entonces sería el exponente que está en el denominador. Como el de abajo es más grande, ¿qué pasa del límite? Ese límite va para 0, ¿verdad? Entonces vamos a escribir el límite para negativo infinito, ¿verdad? En este caso no va a cambiar, pero vamos a escribirlo, ¿verdad? Igual la regla va a aplicar. Recuerden que la regla aplicaba cuando era menos o más infinito. Acá nos va a dar 0 igual. Entonces, para confirmar que solo tengamos una asíntota a los extremos, recuerden que hay funciones que por infinito nos da una asíntota y por negativo infinito nos da otra. Entonces vamos a escribir acá, por lo tanto, la asíntota horizontal es y igual a 0. Sería nuestra asíntota horizontal, y igual a 0. Recuerden que la vertical es x igual a algún valor y la horizontal es y igual a 0. Claro, tienen que escribirlo así, ¿verdad? Cuando vamos a escribir la horizontal. Y igual a 0 y x igual a 0. Entonces, inmediatamente, digamos, si no estamos resolviendo un marcar con x o un respuesta breve o no sé, algún completo. Y nos dicen que la asíntota vertical es y igual a 5, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí sería incorrecto porque una asíntota vertical es x igual a algún valor. Y nos están diciendo que es y igual a 5. Pues ahí estaría incorrecto ya, ¿verdad? Solo con saber la notación ya la descartamos, ya sabemos que es incorrecto. Nos faltaría la asíntota oblicua, que no va a tener porque ya tenemos asíntota horizontal y vertical, pero tenemos que buscarla para confirmar que sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? F de x entre x. Si alguno no hace este paso, ¿qué pensaría? Bueno, no sabía cómo buscar la asíntota oblicua o simplemente no sabía y no hizo nada, ¿verdad? Entonces, lastimosamente ahí tendría que bajarle algunos puntos, ¿verdad? F es x al cuadrado menos 1 entre x. Entonces multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Eso nos va a quedar x cuadrado menos 1 entre x a la 4. Recuerden que el 1 se escribe debajo del x. Y otra vez la misma regla, como el de abajo es más grande, ese límite va para 0. Lo cual quiere decir que en este caso no hay asíntota oblicua. Se parece una n. Asíntota oblicua, ¿verdad? Porque en este caso va a coincidir con la vertical, con la horizontal, ¿verdad? En este caso va a coincidir la oblicua con la horizontal porque la pendiente sería 0. Ahí donde 0 nos va a dar la horizontal, ¿verdad? Recuerden que para encontrar el b era f de x menos m de x. Si el m es 0, esa parte que está al lado derecho se nos va a cancelar y solamente nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que ese era el mismo límite de la horizontal. Bueno, entonces no hay asíntota oblicuo en este caso. Entonces, listo, ya resolvimos el problema, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta tú respecto a la solución del problema? Con el siguiente problema, a ver qué nos prepara. Bueno, el siguiente problema está en blanco. Continuamos al otro.
Bueno, negro sería. El otro dice cuatro puntitos, vean que ahí les puse con puntos y todos para que vean cómo teníamos 4 puntos facilitos de ganar en el examen. En ese examen, ¿verdad? Entonces, tenemos, dice, un estudio sobre la eficiencia de los trabajadores del turno matutino de una fábrica indica que el número n de artículos ensamblados por un trabajador promedio está dado por la relación o por la función, ¿verdad? Que tenemos ahí, siendo t el tiempo transcurrido desde el inicio del turno de 8 a.m. a la 1, ¿verdad? Las 13 horas. La hora donde la producción del trabajador es máxima es. Entonces, aquí nos preguntan dónde es máximo, o sea, nos están preguntando sobre un punto máximo, sobre un punto máximo. Y aquí en realidad casi estamos haciendo una introducción a los problemas de optimización. Aunque igual los problemas de optimización ahora van a ser más sencillos porque nos tienen que dar nuestra función. Ahora ese problema de optimización casi, un problema de optimización, cuando nos dan la función, se vuelve sencillo. Se vuelve simplemente buscar un máximo y un mínimo, confirmar si es máximo o es mínimo, ¿verdad? Como este. Entonces, si nosotros queremos buscar un máximo o un mínimo, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso es igualar la derivada a cero, la primera derivada a cero, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos que encontrar n' de t. Y n' de t es una derivada sencilla, ¿verdad? Porque es una derivada de un polinomio, de la derivada más sencilla que es. Entonces va a quedar, bajamos el 3, ¿verdad? Derivando ya, va a quedar t cuadrado, más vamos a multiplicar 6 por 2, cuando bajamos el 2, ¿verdad? Que sería 12, t, más 15, ¿verdad? Que sería la derivada. Espera un poquito, me quedó un poco feo. T más 15, un poquito mejor. Y entonces, los puntos máximos, ¿verdad? Puntos mínimos antes tienen que ser puntos críticos, ¿verdad? Que fue lo que mencionamos. Entonces, cuando la primera derivada es 0, ¿verdad? Igualamos la primera derivada a 0. Esto es 0, sí, solo sí. Menos 3 t al cuadrado, ¿verdad? Más 12t al cuadrado más 15 es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. Y eso es 0 cuando t es igual a 5 o t es igual a menos 1, ¿no? Ahí como vamos a encontrar una ecuación, lo puedo meter directamente en la calculadora, ¿verdad? Mueve 5, 3 y nos da esas dos opciones, ¿verdad? Entonces, el t-1, acá lo descartamos, ¿por qué? Porque nos dicen que el t es el inicio del turno. T dice, es el tiempo transcurrido desde el inicio del turno. T0, ¿quién sería? T0 es a las 8, ¿verdad? T0 es a las 8 de la mañana. T-1, ¿qué sería? Eso significa que es una hora menos, ¿verdad? Sería una hora menos, sería a las 7. Pero a las 7 de la mañana no ha iniciado el turno, ¿verdad? Por eso es que en este caso descartamos ese valor, ¿verdad? Al ser negativo se nos está saliendo la hora del turno. Algo importante acá que vamos para introducir los otros problemas con gráficas. Cuando nosotros encontramos un máximo mínimo, otra lo repito, es cuando los puntos críticos, que es cuando la primera derivada es 0, ¿verdad? Este punto que yo escribí aquí, n de t, n', voy a subrayarlo. Eso que estoy marcando acá, eso que está ahí, n' de t,
igual a 0, eso como lo escribo en par ordenado. Otra vez, ¿verdad? La misma forma. Es como es la intersección con el eje ¿qué? Con el eje Y. X es un T y en Y es 0. ¿Qué es lo importante? Que siempre acá en Y es 0, ¿verdad? Eso nos va a servir cuando nos den la gráfica de la primera derivada. Si nos dan la gráfica, o sea, el dibujo, ¿verdad? De la primera derivada y nos preguntan cuáles son los puntos críticos, es cuando la Y es 0. O sea, cuando la gráfica interseca al eje X. O sea, si vamos a encontrar los puntos críticos en una gráfica, ¿verdad? Pero digo, siempre hay que entender lo que estamos haciendo. ¿Qué significa NT? Bueno, significa eso. En realidad es la intersección con el eje X, es lo que buscamos. Entonces ya resolviendo el problema, ya sabemos que el T es el problema sencillo. Aquí tenemos que T es igual a 5. Entonces tiene que ser el máximo, pero vamos a verificarlo. ¿Cómo lo verificamos? Con la segunda derivada. Con el criterio de la segunda derivada. Con el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 6t más 12. ¿Qué nos decía el criterio de la segunda derivada? Si nosotros evaluamos el punto, ¿verdad? Si nosotros evaluamos el punto y si es negativo, es un máximo. Y si es positivo, es un mínimo el punto. Ahí alcanza un mínimo en ese, ¿verdad? En menos 5. Eso obviamente nos va a dar negativo porque 6 por 5 es 30 y menos 30 más 12 es negativo. Lo importante es que nos da negativo, ¿verdad? Lo que quiere decir o lo que confirma que ese punto ahí en t igual a 5 se alcanza un máximo, ¿verdad? En t igual a 5 se alcanza un máximo. Y entonces la hora, ¿cuál sería la hora? Bueno, la hora entonces sería las 8, la hora, ¿verdad? Vamos a poner acá. Hora que sería las 8, que es el turno, ¿verdad? Más las 5 horas que encontramos, que eso sería entonces 13. Entonces, ¿qué sería la conclusión? Vamos a poner solamente 13. La hora donde la producción del trabajador es máxima es a las 13 horas. Es a las 13 horas. O sea, ya cuando va a salir. Ya cuando está saliendo del trabajo, ¿verdad? Ya cuando está saliendo del trabajo. Claro, todo el mundo, si va a salir del trabajo, seguramente se pone bastante. Le pone bastante ya. Entonces, vamos a ver qué más. Está claro el problema, ¿verdad? Está relativamente sencillo. Pues continuamos con el otro. Bueno, hay 4 puntos fáciles de ganar, ¿verdad? Se ve largo porque lo hicimos detallado. N' igual a 0. Si solo si esto es 0, encontré cada uno. Evalué la segunda derivada y escribí cuál era él o dónde se alcanza el punto máximo, ¿verdad? Y después la respuesta que no es solamente t igual a 5, ¿verdad? Sino es el inicio del turno que es a las 8 más el 5 que es a las 13 horas. Un error podría ser que en el examen o quiz tenga como solución t igual a 5, a las 5 horas, a las 5 de la tarde o a las 5 de la mañana. Claro, muchos tal vez se van a equivocar porque dicen, bueno, le dio 5 como resultado, entonces sería 5 a las 5 horas. 5 de la mañana o 5 pm. O sea, como le hayan ponido la trampa, ¿verdad?
pero entonces recuerden que las 5 horas más, 8 horas, perdón, más las 5 horas que nos dio el problema. Subamos al siguiente problema, que también este era un examen. ¿Ah? Dice, considera la siguiente imagen que corresponde a la gráfica de la primera derivada. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que esa gráfica es de la primera derivada. De la primera derivada. Esto es un poquito más grande. De la primera derivada. Derivada. Gráfica de la primera derivada. ¿Verdad? Entonces la gráfica de la primera derivada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a la pregunta. La función f de x es decreciente. Nos dan la gráfica de f', pero nos preguntan sobre f. ¿Dónde f es decreciente? Entonces, inmediatamente me recuerdo. Si f', o sea, si la primera derivada es negativa, f es decreciente. ¿Verdad? Entonces vamos a buscar donde f' es negativa. F' es negativa acá, ¿verdad? Por debajo del eje X. Sería toda esa parte. Como acá f' es negativa, de menos infinito a menos 1, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en ese intervalo f es decreciente. O sea, de menos infinito a menos 1 es decreciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué me recuerdo aquí? Que en estos algunos, en el examen, escribieron que f era decreciente de menos infinito a menos 1.5. ¿Por qué escribieron eso? Porque si nosotros vemos la gráfica, esa gráfica decrece ahí de menos infinito a menos 1.5. Analizaron esta gráfica como si fuera f, pero recuerden que ahí lo marqué. Esta es la gráfica de f'. Es la gráfica de f', ¿verdad? Bueno, ahí valía 2 puntos. En realidad esta pregunta debería valer solamente un punto, pero las personas que escribieron de menos infinito a 1.5 ahí tenían un punto ahí, ¿verdad? Esa pregunta ahí en la puntuación a veces exagera mucho, pero... Profe, Ajá, en dado caso, entonces siempre se tiene que tomar todo el intervalo que está en el lado negativo o exacto, viceversa, en el lado positivo. exacto. Si nos preguntan dónde es decreciente, si es un solo intervalo, entonces usted lo toma todo, donde es negativa, ¿verdad? Ok, aunque esté en una parte creciente. Bueno, una parte creciente, perdón. En una parte, Como si en el caso de, como en el caso de 1.5 en adelante, que bueno, que hacia menos 1, que es creciente. Entonces se toma todo ese tramo hasta menos 1. ajá, pero exacto, ¿Cómo pero se toma todo recuerde ese tramo? que E es creciente, pero ¿quién? Aquí es creciente f', la primer derivada, ¿verdad? La primer Ah, ok. derivada. Y aquí nosotros nos preguntan sobre f. ¿Por qué lo tomamos todo? Porque recuerde que si la primer derivada es negativa, entonces f es decreciente. ¿Y dónde la primera derivada es negativa? De menos infinito hasta menos 1. Porque es lo que está por debajo del eje X, ¿sí? ¿Eh? Esa es la parte Ok. donde uno tiende a confundirse. Por eso subrayo acá que es la gráfica de la primera derivada. Entonces me voy a devolver un momento acá al problema que resolvimos anteriormente. ¿Ve? Esa información que nos están dando ahí es como acá en la tabla, como en la penúltima línea, ¿verdad? Es como cuando nosotros tenemos f'. Vean qué es lo que analizamos ahí. Donde f' es negativa, es decreciente. Donde f' es positiva, es creciente. Positiva, creciente, y negativa es decreciente. Solo que acá tal vez visualmente la tenemos más sencilla porque es con la tabla de signos, ¿verdad? Pero estamos utilizando el mismo principio, nada más que con la gráfica. Entonces busco donde la gráfica es negativa. En todos esos intervalos donde la gráfica es negativa, f es
decreciente. En todo el intervalo donde f sea positiva, f es creciente, ¿verdad? Igualmente si tenemos una gráfica más complicada, si tenemos varios intervalos, entonces donde ella esté por debajo significa que f normal, la f es decreciente. Donde esté por arriba del eje X, f es creciente. Si nos preguntan, por ejemplo, ¿dónde f sería creciente? ¿Dónde f es creciente? F sería creciente ¿de dónde? De menos 1 a más infinito, ¿verdad? O seguramente vamos a ponerlo a 0, porque parece, como el dibujo no está completo, ¿verdad? Como no está hecho para resolver esa pregunta, seguramente aquí hay una asíntota vertical en 0, entonces vamos a poner de menos 1 a 0, escribámoslo así, de menos 1 a 0, porque no sabemos si ella sigue creciendo y se pasa de 0, dejémoslo ahí. Entonces ahí sería creciente f porque f' es positiva de menos 1 a 0. ¿Eh? Entonces, ya resolviendo la pregunta 1, vamos al lado, dice, la función f tiene un mínimo en, entonces vamos otra vez, un error es, bueno, ¿tiene un mínimo dónde? Bueno, dos errores, vamos a escribir dos errores. Dice, la función f tiene un mínimo en, primer error sería escribirlo en, vamos a ver, sería escribirlo en menos 0.05. Ese sería el primer error. ¿Por qué? Dice, la función fx tiene un mínimo en ese punto. Entonces están poniendo el mínimo, pero el mínimo para f'. Están escribiendo el mínimo, pero de f', de la primera derivada, ¿verdad? Porque claro, ese sería un mínimo, pero para la primera derivada, ¿verdad? Pero nos están preguntando de f, mínimo para f, ¿verdad? ¿Qué sería otro error? Otro error sería escribir en menos 1.5, ¿verdad? Claro, el otro también tenía dos errores. ¿Por qué? Vean la pregunta. La función f tiene un mínimo en. Nos están preguntando la coordenada en x. Por lo menos acá ya estamos dando la coordenada en x. Pero igualmente aquí estaríamos dando donde la función f', o sea, la primera derivada, alcanza el mínimo en menos 1.5. Y a nosotros nos pregunta de f sobre f. Entonces, como esta es la gráfica de la función f', ven, acá es donde la parte nos expliqué anteriormente. Para hacer un mínimo o un máximo, ¿qué tenía que pasar primero? Que la primera derivada sea 0, ¿verdad? Sea 0. Si nos volvemos al ejemplo anterior, vean que acá lo expliqué un poco, donde n de t era igual a 0. O sea, son los puntos donde x tiene un valor y el x es 0, ¿verdad? Donde la primera derivada es 0. Eso va a ser un punto crítico. ¿Cuál es el único punto crítico que tenemos acá? En menos 1. En menos 1 tenemos el único punto crítico. Porque eso es el punto menos 1,0. O sea, donde la primera derivada es 0. Entonces, en este caso, ese punto tendría que ser un mínimo porque es el único donde la derivada es 0, ¿verdad? Si no, tendría que tener algún error el problema, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué es un mínimo. Vamos a confirmar lo que sea un mínimo, ¿verdad? Simplemente para tenerlo claro y por si nos preguntan luego gráficas más complicadas, ¿verdad? Donde tenemos más intersecciones con el eje X de la primera derivada. Para que sea un mínimo, ¿qué tendría que pasar? Vamos a la tabla para que sea más visual. Al primer ejemplo. Para que sea un mínimo tendría que pasar esto, que f vaya decreciendo y luego crece. Pero no tenemos la gráfica de f, sino la que tenemos de f'. Entonces lo que tiene que pasar es que por izquierda de ese valor sea negativo y por derecha sea positivo, ¿verdad? Que haya un intercambio de signos, pero a la izquierda negativo y a la derecha positivo. Entonces vamos a ver que eso se cumple ahí. A la izquierda del menos 1, claro, a la izquierda del menos 1 es todo esto, está por debajo, sería
negativo, ¿verdad? Negativo. Y a la derecha del 1 es esta parte que está por arriba del eje X, que entonces es evidente que es positivo. Entonces tenemos negativo con positivo, lo que confirma que en X igual a menos 1 se alcanza un mínimo, ¿verdad? Se alcanza un mínimo. Entonces, ¿por qué tenemos que confirmar eso del signo? Que varía de signo, uno positivo, uno negativo, ¿verdad? O otra forma de verlo es que vean que cruza o digamos atraviesa al eje X, la gráfica está atravesando o pasa por ella, ¿verdad? Entonces, la gráfica pasa por el eje X, eso va a tener un máximo o un mínimo. Lo que hay que verificar simplemente es los signos, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Entonces vamos a borrar un poquito esta parte, lo que hice acá. Menos 1. Podríamos tener una gráfica acá que tome este valor, digamos que la gráfica esté por ahí, no sé, que sea una asíntota y ella venga y haga esto por acá, no sé, ¿verdad? Entonces muy bien, excelente, ¿verdad? Acá en este punto, en 1,0, hay un punto crítico, ¿verdad? Porque es 1,0, la primera derivada es 0, ¿verdad? Ahora vamos a ver los signos. ¿Qué pasa con los signos? Por el lado izquierdo de 1 es, perdón, ya escribí positivo, es negativa. Y por el lado derecho es negativa también. Entonces, aunque es un punto crítico, no es ni máximo ni mínimo, porque no cambia de signo, ¿verdad? Y vean que aquí está la noción que les estaba comentando. Esa gráfica no atraviesa el eje X, no la atraviesa, ¿verdad? No pasa hacia el otro lado, ¿verdad? Se mantiene por debajo del eje X. Entonces no hay un cambio de signo. Podríamos tener lo mismo, pero hacia arriba, más bien que la función no pase hacia abajo, ¿verdad? Sería este otro dibujo. Vamos a hacerlo en otro color. Hacerlo en verde. Sería algo similar a esto, ¿verdad? Ahí más bien tendríamos positivo y positivo. No cambia de signo. Ese es un punto crítico, pero no es nada. No es ni máximo ni mínimo, ¿verdad? No es ni máximo ni mínimo. Eso lo estamos viendo de una vez aquí, aprovechándonos de este ejemplo sencillo para ejemplos más difíciles, ¿verdad? Porque gráficas hay infinitas gráficas, pero el análisis es importante, es lo mismo, ¿verdad? Entonces sería en ese caso. En este no había pérdida porque solo teníamos un punto donde la derivada era 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos más puntos? ¿No? Entonces sería el análisis que debemos de hacer ahí. ¿Sí? Entonces vean que es lo mismo de la primera derivada y conocimiento previo de dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa. ¿Sí? Por lo mismo siempre les digo, es entender lo que estamos haciendo, es entender lo que estamos haciendo. F' es 0, ¿dónde? Donde su coordenada en Y es negativa, ¿verdad? ¿Preguntas sobre este problema? Si no hay preguntas, continuamos con el otro, a ver cómo nos va con el otro. Y aquí tenemos algo similar, ¿verdad? Con más preguntas. Nos dice dos valores de X donde F tiene máximos locales. Ven, esa pregunta muy bien puede ser una de examen, una de quiz. Nos da la gráfica y nos dice dos valores donde X tiene puntos máximos. ¿Ven? O pues nos puede preguntar cuántos puntos críticos hay en la función. ¿Verdad? Cosas como esas. Puntos críticos, como otra vez, esta es la gráfica de la primera derivada. Otra marco entonces es donde la primera derivada es 0. O sea, los intersectos con el eje X.
Entonces, los valores donde x tiene máximos locales. Y la segunda pregunta es, los valores donde x tiene mínimos locales. Ah, bueno, como son máximos y mínimos, sabemos que tenemos que buscar los puntos críticos. O sea, donde eso es 0. Vamos a señalarlos. Sería aquí en 2, aquí 0, en menos 3 cuartos, en 1 medio y en 3 medios. Eso que se ve ahí como una cruz, eso fue cuando copié la imagen, no me di cuenta. ¿Verdad? Eso no es parte de la gráfica. Entonces, esos son los puntos críticos. Ahora vamos a ver esos puntos críticos si son máximos o mínimos. Vamos a contestar A y B una vez. Un poquito de espacio. ¿Verdad? En realidad no podríamos decir cuál es el punto máximo ni mínimo en sí, sino dónde se alcanza, porque lo que tenemos es la coordenada en X, ¿verdad? La coordenada en X. Entonces, para que el punto sea máximo o mínimo, ¿qué tendría que pasar? Que la función f' crezca, ¿verdad? Vamos a escribirlo por ahí. Era que que f crezca y luego decrezca, ¿verdad? Un máximo. O sea, que ella sube y baja. Entonces, ¿cómo hacemos eso con la primera derivada? Eso quiere decir que la primera derivada tiene que ser positiva, o sea, para que f vaya creciente y luego sea negativa, ¿verdad? Para que sea mínimo local, que sea decreciente, o sea, que la primera derivada sea negativa y luego que crezca, que baje y suba. Entonces, aquí sería positivo. Entonces, lo que vamos a buscar que pasa es ese intervalo, ¿verdad? Vamos con menos 2 primero. Con menos 2, ¿qué nos va a pasar con menos 2? A la izquierda aquí sería positiva y aquí sería negativa, ¿verdad? Porque está por debajo. Vamos a ir escribiendo entonces en x igual a. Entonces ahí a menos 2, ¿qué tenemos? Que es positiva y tenemos negativa. Entonces en menos 2 eso sería un máximo, ¿verdad? Porque es positiva y es negativa. Entonces es un máximo, vamos a escribirlo acá en la pregunta A. En menos 2, la función está alcanzando un máximo, ¿verdad? Ahora en menos 3 cuartos. En menos 3 cuartos por el lado izquierdo tenemos que es negativa y por el lado derecho es positiva. Recuerden que cuando me refiero por derecha y por izquierda es que ese punto menos 3 cuartos o el punto que estamos haciendo está haciendo como una división en mi plano, ¿verdad? Es lo que nos imaginamos, ¿verdad? Está haciendo esta división acá con respecto a la gráfica, ¿verdad? Entonces a la izquierda es negativa la gráfica, está por debajo, y a la derecha es positiva, ¿verdad? Entonces si es negativa y positiva, eso quiere decir que en menos 3 cuartos alcanzamos un mínimo, menos 3 cuartos. Vamos a un medio, en un medio tenemos que es a la izquierda positiva y a la derecha negativa. Ese 3 cuartos, perdón, un medio sería un máximo, ahí alcanzamos un máximo. Vamos a alcanzar un máximo. En 3 medios es negativa al lado derecho, perdón, al izquierdo, y al lado derecho es positivo. Entonces negativo con positivo es un mínimo. Entonces en 3 medios ahí se va a alcanzar un mínimo. Y en 3, ¿qué tenemos? A la derecha de 3 tenemos la función por arriba, a la izquierda del 3 tenemos que la función es positiva y a la derecha es negativa. Entonces, si a la izquierda del 3 es positiva y a la derecha es negativa, eso es un máximo, ¿verdad? En f va a alcanzar un máximo ahí. En x igual a 3 alcanzamos un máximo, ¿verdad? Entonces una pregunta es, ¿cuántos puntos críticos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5, que son los que están en verde, ¿verdad? Sería otra pregunta. Tenemos los puntos críticos en verde 5. ¿Dónde la primera derivada es 0? En esos puntos. ¿Ah? El punto C nos pregunta F, ¿dónde F es
creciente y el punto D donde f es decreciente. Entonces otra vez es lo mismo, donde f' es positiva, f es creciente. Donde f' es negativa, f es decreciente. Vamos a resolver esos también juntos. Vamos a ver. C y D. Voy a borrar un poco eso que hice por acá. Lo puedo borrar. Y vamos a pintar la parte donde es positiva y la parte donde es negativa. Entonces ya es positiva ¿dónde? Ahora esta es positiva acá, de menos infinito a menos 2, de menos 3 cuartos a menos 1 y de 3 medios a 3. Entonces f es creciente. F es creciente, ¿de dónde? De menos infinito, ¿verdad? Ahí, de menos infinito a menos 2. Luego sería de menos 3 cuartos. De menos 3 cuartos a un medio. Y finalmente de 3 medios a 3. Otra vez recalco que esta es la gráfica de f', ¿no? Porque alguno puede decir, pero ¿por qué ahí es creciente? De un tercio a un medio, si es decreciente. Recuerden que lo que estamos viendo simplemente es el signo de la primera derivada. Si la primera derivada es positiva, o sea, si está por encima del eje X, es positiva. Entonces la primera derivada es creciente. ¿Ah? Ignacio, ¿tiene alguna consulta? No, estaba viendo, estaba analizando bien eso. ¿Sí? Entonces, por lo menos, eso era un error, ¿verdad? Que digamos que si uno dice de menos 3, de menos un tercio, perdón, a un medio no podría ser creciente, porque yo estoy viendo que ella está decreciendo, ¿verdad? Pero entonces recordar y siempre que es la f' esto, ¿verdad? F', ¿verdad? F', ¿sí? Es f', la gráfica f'. Entonces por eso en ese intervalo es positiva, entonces f es creciente. Ahora, ¿dónde f es decreciente? Donde la primera derivada es negativa. O sea, de menos 2 a menos 3 cuartos. De menos 1, de menos 1 medio, perdón, de menos 1 medio a 3 medios. Y luego de 3 a más infinito, que es la parte que está por debajo. ¿No? 3 medios. ¿Verdad? Otro aquí podría decir, pero ¿por qué acá, por qué de menos 1 a menos 3 medios si es creciente? Bueno, porque no estamos analizando dónde f es creciente, ¿verdad? Donde f' es creciente, perdón. Donde f' es creciente, sino donde f, la función f es creciente. Donde f es creciente. Pero creo que era creciente. Estamos analizando ahora decreciente, ¿verdad? Donde f es decreciente. Donde negativo. De menos 2 a dónde? A menos 3 cuartos. Eso es lo más pelado. De menos 2 a menos 3 cuartos. Luego sería de 1 medio a 3 medios. Y de 3 a más infinito. Nos faltaría el f y el g, que el f es dos intervalos donde f es cóncavo hacia arriba.
dos intervalos donde f es cóncava hacia abajo. Entonces aquí alguno pues diría, bueno, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque la concavidad la dice ¿quién? La segunda derivada, ¿verdad? Y lo que tenemos es la gráfica de f', ¿verdad? De f'. Entonces estamos en problemas, ¿verdad? ¿Cómo analizar eso? Me brinqué. Me brinqué el E. ¿Verdad? Me estaba brincando el E. El E es el valor donde X tiene un punto de inflexión. Ah, bueno, no importa, le vamos a resolver lo último porque para un punto de inflexión, ¿qué necesitamos? Necesitamos los intervalos de concavidad, ¿verdad? Los puntos de inflexión es donde hay un cambio de concavidad, donde pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Pues vamos a dejar el E el último, vamos a contestar el F y el G primero. Entonces, vamos a ver, vamos a volvernos un poco en la materia, ¿verdad? Por eso, como siempre les digo, lo importante es también la teoría. Antes de uno hacer problemas en matemáticas, tiene que saber la teoría primero, ¿verdad? La teoría es importante. No solo como dicen, que solo practicar y listo. Primero es teoría y después sí, claro, hacer problemas, ¿verdad? Y si nosotros entendemos los problemas bien, no es necesario hacer ese montón de problemas. Vean, ahí lo teníamos, para que lo busquen después. Tenemos en esta parte, al inicio, donde qué dice f' con respecto a f. Ah, pero ahí teníamos la definición 2. Vean lo que nos dice la definición 2. Nos dice, se dice que la gráfica de f, o sea, f, ¿verdad? Es cóncava hacia arriba en un intervalo. Si f', ¿verdad? Vean ahí que está subrayado. Si f' es creciente, o sea, f es cóncava hacia arriba si la primera derivada es creciente. Si la primera derivada es decreciente, entonces f es cóncava hacia abajo. Entonces, un resultado que ya teníamos por ahí. Si f' es creciente, f es cóncava hacia arriba. Si f' es decreciente, f es cóncava hacia abajo. Entonces nos vamos a devolver donde estábamos. Luego de recordarnos eso, ¿verdad? Entonces, de que si la primera derivada es creciente, f es cóncava hacia arriba. Y si la primera derivada es decreciente, f es cóncava hacia abajo. Entonces ahora sí tenemos que buscar dónde f' es creciente. F' es creciente ¿dónde? Acá, ¿verdad? Más o menos, más bien sería acá, ¿verdad? Vamos a tenerlo acá, para que no se confunda. Porque recuerden que la solución la damos en el eje X. Sería de menos 1 a menos 1 tercio. Luego sería creciente, ¿de dónde? De 1 a 2. ¿Dónde más está creciente? ¿Algún punto que se me vaya? No, ¿verdad? No. Entonces, es creciente ahí, de menos 1 a un menos 1 tercio y de 1 a un medio. Quiere decir que f es cóncava hacia arriba en esos intervalos, ¿verdad? Entonces, f es cóncava hacia arriba. ¿De dónde entonces? De menos 1, vamos a ver, de menos 1 a menos 1 tercio y de 1 a 2. De menos 1 a menos 1 tercio, unión de 1 a 2. Recuerden que aquí se escribimos unión. ¿Y dónde f es cóncava hacia abajo? Pues vamos a buscar dónde f' es decreciente. F' es decreciente de menos infinito a menos 1. De menos 1 tercio a 1. Y de 2 a más infinito. Entonces un intervalo es donde la función es cóncava hacia abajo. Entonces tenemos que es de menos infinito a menos 1, de menos 1 tercio a 1. Entonces tenemos que de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 tercio a 1, unión y de 2 a más infinito, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver, de menos infinito a menos 1, de menos 1 tercio a 1 y de 2 a más infinito, exacto. Entonces, está claro, ¿verdad? Si f' es creciente,
F es cóncava hacia arriba. Si F' es decreciente, F es cóncava hacia abajo. Ahora sí, retomamos el punto D. El punto es un valor de X donde F tiene un punto de inflexión. Nos preguntan un valor, vamos a ver si hay uno o dos o tres. X igual a. Entonces simplemente vamos a la solución F y G y vemos dónde hay un punto en común. Acá, vean que en menos 1 hay un punto en común. ¿Qué quiere decir eso? Que en menos 1 pasamos de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces ahí tenemos un punto de inflexión. También tenemos en un tercio, ¿verdad? Menos un tercio. Porque menos un tercio es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, ¿verdad? Primero era cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. Entonces también ahí hay otro punto de inflexión. Entonces nos pedían uno, pero en realidad habían dos. Puede haber más, hay otro más. Ah, sí, hay otro más, ¿verdad? Por ahí. Ese 1 y el 1 también El no se 1. pone. En el 1 también hay uno, exacto, ¿verdad? Además que todos los puntos están en ese, ¿verdad? Están ahí. Porque no sabemos el dominio de F. Entonces vamos a suponer que todos están ahí, ¿verdad? El 1 también. El 2 también. Todos, en realidad, en todos había un punto de. En todos había un punto de concavidad, ¿verdad? X igual a 1. X igual a 2. ¿Verdad? Porque en uno era cóncava hacia arriba, después pasó a cóncava hacia abajo. Más bien al revés. Primero era cóncava hacia abajo y luego pasó a cóncava hacia arriba. Por el orden por el orden de la gráfica, ¿verdad? Después en 2 era cóncava hacia arriba por la izquierda y luego por derecha era cóncava hacia abajo. O sea, hay un cambio de inflexión. ¿Va? Encontramos 4. Creo que ayer seguro se me fue uno en el curso y puse como 3 nada más. Pero al final la pregunta, vean que solo nos estaba pidiendo solo uno, nada más, ¿verdad? No nos estaban preguntando todos. Un valor de X. O sea, un valor, solo uno. No nos dicen los valores de X donde hay punto de inflexión. Entonces vean que habían 4 preguntas posibles, 4 respuestas posibles. X igual a menos 1, X igual a menos un tercio, X igual a 1, X igual a 2. ¿Verdad? Entonces ya casi eran puntos casi regalados ahí, ¿verdad? Exacto, entonces ahí contestamos eso y vamos a ver. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? Otra vez recalco, importante la teoría. Si no tuviéramos la teoría, no fuéramos contestado de una manera eficiente el punto F y el punto G. Entonces, si no hay preguntas de este problema, igual lo hicimos despacio, detalladamente, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta por ahí, me la hacen. Si no, tenemos tiempo, yo creo que vamos a hacer otro problemita más por ahí para que tengan más ejemplos. Vamos a ver, entonces. Podemos resolver este, que este es corto. Los 5 puntos aquí, otros 5 puntos ahí regalados, ¿verdad? Regaladitos. Si estudiamos un poquito, vean lo que fácil dice. La emisión de un sonido genera una onda expansiva circular, cuya área aumenta a una razón de, exacto, ajá, determine la velocidad a la que está aumentando el radio de la onda. Entonces es un problema de razón de cambio. Entonces, ¿qué necesitamos? La fórmula. Recuerden que aquí nos dan la fórmula o a menos que sea bien sencilla. Nos habla del área de el área de un círculo, ¿verdad? Dice, expansión circular cuya área es circular. Nos habla de área, el área es, área de un círculo es pi por r al cuadrado. ¿Qué nos dice? El área aumenta a una razón de 5 centímetros cúbicos. Perdón, de 5 centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces acá, entonces otra forma de saber es 5 centímetros cuadrados sobre segundos
Tiene que ser quién, tiene que ser el área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está al cuadrado, ¿verdad? Que anteriormente dije algo de cúbico, pero aquí no puede haber nada de cúbico porque no estamos hablando de volumen, ¿verdad? Entonces una forma de saber ese dato. Esa razón tiene que ser el área, porque el área es la única que tenemos aquí, que se mide en unidades cuadradas, ¿verdad? En unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, pies cuadrados, etc. Y nos dice que cuando el radio es 10 centímetros, ¿verdad? Entonces analizamos, todo está en centímetros, estamos correctos, no hay que hacer ningún cambio. Y entonces simplemente derivamos, ¿verdad? Porque queremos encontrar la razón de cambio. La derivada de A es de A de T. El pi es una constante, entonces el pi se conserva. La derivada de R cuadrado es, bajamos el 2 por R por la regla de la cadena, derivamos R, que la derivada de R es de R de T. Y bueno, ¿qué nos estaban pidiendo? Determina la velocidad a la que está aumentando el radio. Bueno, nos estaban preguntando sobre dr de t. La que aquí también era sencillo porque si nos vemos nosotros en la formulita del área solo tenemos dos variables, el área y el radio. Si ya nos están dando de A de t, entonces evidentemente nos tendrían que preguntar sobre dr de t, ¿verdad? No nos van a preguntar sobre A de t si ya lo tenemos, ¿verdad? Ojo que aquí un problema difícil sería eso, porque ahora en marcar con X, selección única, ¿verdad? O respuesta breve, nos pueden preguntar eso. Nos podrían decir, para resolver este problema, tenemos que saber que de A de T es 5 centímetros cuadrados sobre segundos. Entonces, simplemente ya nos dan el dato y listo. Ya si nos preguntan, de R de T tiene que ser igual a, no sé, 0.5 centímetros sobre segundos. Entonces tendríamos que buscarlo, que es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces despejamos para R de T. Entonces primero lo que vamos a hacer es cambiar los datos. De A de T es 5 es igual a pi por 2 por dr que es 10 por dr de T. Entonces despejamos para R de T. Vean que yo no me complico, todo esto que está aquí multiplicando, todo eso que está multiplicando lo paso a dividir. No lo meto en la calculadora, sino lo meto hasta el final. ¿Para qué voy a meter paso por paso si en la calculadora puedo meter todo junto? Entonces metemos eso en la calculadora y de R de T nos va a dar que es, vamos a ver, 20 un cuarto, ¿verdad? Si no me equivoco, 1 entre pi cuartos, ¿verdad? Entonces esa sería la solución ahí, de R de T es 1 entre 4 pi. Y las unidades serían centímetros sobre segundos. Centímetros porque estamos trabajando sobre centímetros, todas las unidades, y segundos que es el tiempo. Y centímetros sobre segundos porque es la razón de cambio, ¿verdad? Por eso es unidades con tiempo. Bueno, si en las opciones no viene esta, 1 entre 4 pi, pasamos 1 entre 4 pi a decimales, a ver cuántos serían decimales, y listo, ahí tenemos la solución, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? En realidad duramos más, pero para explicarlo detallado. Entonces ahí, con esto estaríamos terminando, y creo que por ahí nos quedaron algunos que pueden resolver en la casa. Tenemos una gráfica, otra vez, vean que eso es lo subrayo, la siguiente gráfica corresponde a f', ¿verdad? Seguramente en el examen o quiz van a leer muchas preguntas así, donde nos dan la gráfica, la primera derivada, y analizarla. O también nos pueden dar la gráfica de f, ¿verdad? Entonces, tienen que estar muy atentos a ver si es f' o f. Y nos preguntan f es, con base de ella, determinar cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas. Justifique, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Y escriben verdaderas. Y el justifique yo se lo agregué para ver si entendían, ¿verdad? O que ustedes mismos se pregunten, la función f es creciente en el intervalo. ¿Qué sería la justificación? Bueno, si esta fuera verdadera, ¿qué sería la justificación? Bueno, es verdadera porque f' es positiva. Y como f' es positiva, entonces f es creciente. O simplemente podemos escribir f es positiva, por lo tanto,
f es creciente, ¿eh? Esa sería una justificación. O en el caso que fuera falsa, ¿qué tendríamos que escribir la justificación? Es falsa porque f' es negativa. Y si f' es negativa, entonces en ese intervalo la función tendría que ser decreciente. Esa sería la justificación. En el examen, o creo que hasta la agarré de un quiz, es más, esta la agarré de un quiz, esta gráfica, y las preguntas también. En el quiz solo decía, omitía la parte de justifique, como les digo, ¿verdad? Solo era marcar y listo. Vamos a ver, dice que por ahí tenemos otro, creo. Ajá, ahí tenemos un problema. Ya el problema nos daban la figurita y nos dan también la fórmula. Entonces seguramente es derivar nada más. Derivar la fórmula y listo. ¿Verdad? Entonces ahí tienen esos dos problemas para que los resuelvan en la casa. ¿No? Pueden ir resolviendo los problemas para que no se les vaya acumulando todo. Y aprovechar las horas de atención al estudiante, ¿no? Para luego al final no llegar con toda la materia ahí que no entendemos nada. Seguro se me fue el lápiz ahí. Creo que está buena la observación de César. Vamos a ver. De hecho hay varios. Creo que no seguí el lápiz directo, creo. Sí, porque acá vamos a ver cuál era. No, ¿cuál estábamos resolviendo ahí? La última que resolvimos fue donde f es cóncava hacia arriba y donde f es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Eso era donde la primer derivada es creciente. No, está bien, es creciente de 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 2 es creciente de menos 1 a menos 1 tercio. Y donde es decreciente, que era cóncava hacia abajo, de menos infinito a menos 1, luego de menos 1 tercio a 1 y de 2 a más infinito. Recuerden que aquí lo que estamos viendo es donde ella decrece. Donde la primera... Profe, dice César que es en la A. La duda de él es en la A, dice. En la A. Ok, vamos a ver. En la A, vamos a verificarla. Entonces, máximos era donde la primera derivada es positiva y luego negativa, ¿verdad? Y donde es mínimo, donde es negativa y luego positiva. Entonces vamos a verificar eso otra vez. Vamos a explicarle de nuevo. A ver si tal vez me equivoqué o no se quedó claro. Entonces habíamos visto que ya terminamos, ¿verdad? Los que quieran salir ya se pueden salir, digamos, ¿no? Vamos a explicarle a César esto último. Los que se quieren quedar bien, ¿verdad? Entonces, han visto que para hacer máximos y mínimos locales tiene punto crítico. Entonces, o sea, donde la primera derivada era 0, era menos 2, menos 3 cuartos, menos 1 medio, 3 medios y 3, ¿verdad? Eran 5 puntos. Entonces, era ver los signos a la izquierda de cada valor. Recuerden que a la izquierda me refiero a esto como que el 2, el menos 2 está haciendo una partición. Igual el menos 1. Perdón, el menos 3 cuartos. Está haciendo una partición ahí de izquierda a derecha de la gráfica. Entonces a la izquierda de menos 2 es positiva porque está por arriba y a la derecha es negativa. Entonces sería un máximo. Ahí alcanzamos un máximo. ¿Sí? En menos 1, perdón, en menos 3 cuartos es a la izquierda negativa y a la derecha está por arriba positiva. Eso sería un mínimo. Ahí alcanzamos un mínimo. Está bien, x igual a menos 3 cuartos. Ahora en un medio por izquierda sería positiva y por derecha está por debajo, que sería negativa. Entonces positiva con negativa, en menos un medio alcanzamos un máximo local. ¿Está bien? Vamos a ver en 3 medios, que creo que esa fue la que preguntó César. 3 medios a la izquierda está negativa y luego está positiva. Entonces negativa con positiva, 3 medios es un mínimo. ¿Está bien? ¿Verdad? La izquierda negativa y la derecha positiva es un mínimo. Ya cambia el signo. O sea, eso quiere decir que la función original f, ¿verdad? Por la izquierda de 3 medios decrece y luego crece. O sea, baja y sube. Su mínimo. Y en 3 es un, por izquierda es más y por derecha es un menos. Es un máximo, ¿verdad? Estaba correcto, sí.
Exacto, entonces con esa consulta estaríamos terminando la clase de hoy.